Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un salseo que ha estado corriendo por las redes sociales como la pólvora. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Mert y Afra, y de lo que realmente pasó detrás de su ruptura. Prepárense porque esta historia tiene más capas que una cebolla. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gustan los vídeos llenos de drama, teorías y un poquito de humor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y a los que ya están suscritos, un abrazo gigante. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Mert y Afra. Ay, Mert y Afra. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Sus fotos juntos inundaban Instagram, sus vídeos de TikTok se volvían virales en segundos, y todos pensábamos que teníamos a la próxima pareja power couple del momento. Pero como siempre ocurre en estas historias, la realidad era mucho más complicada de lo que veíamos en las redes sociales. La noticia de su ruptura cayó como una bomba. De un día para otro las fotos desaparecieron, las indirectas se volvieron más directas, y los rumores empezaron a circular. ¿Qué había pasado? ¿Fue una infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías eran infinitas. Y aquí es donde entra la parte verdad impactante que prometí en el título. Después de investigar a fondo, de hablar con algunas fuentes cercanas a la pareja, he llegado a la conclusión de que la ruptura de Mert y Afra no fue por un solo motivo, sino por una combinación de factores que al final resultaron ser demasiado para que la relación pudiera seguir adelante. Uno de los principales problemas, y esto no es ningún secreto, era la enorme presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, claro que sí. Invitaciones a eventos exclusivos, contratos publicitarios millonarios y el cariño del público. Pero también tiene sus desventajas. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada comentario era interpretado, y cualquier pequeña discusión se convertía en un escándalo. Imaginen la tensión constante de tener que mantener una imagen perfecta, de tener que sonreír a las cámaras incluso cuando están pasando por un mal momento, de sentir que cada uno de sus movimientos está siendo vigilado por millones de personas. Es una carga enorme y no todas las parejas pueden soportarla. Y Mert y Afra al parecer no fueron la excepción. Pero la presión mediática no era el único problema. También había diferencias en sus personalidades y en sus objetivos a largo plazo. Mert al parecer es una persona más extrovertida y centrada en su carrera, mientras que Afra es más reservada y le da más importancia a su vida personal. Estas diferencias que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en una fuente de conflicto. Digamos que Mert se sentía cómodo siendo el centro de atención, disfrutaba de los flashes y la adrenalina de la vida pública, mientras que Afra prefería los momentos de tranquilidad, la intimidad de una cena en casa o un paseo sin ser acosada por los paparazzi. Además, según mis fuentes, Mert tenía una forma de ser que, sin él darse cuenta, hacía sentir a Afra como si siempre tuviera que estar a la altura. Como si siempre tuviera que demostrar que era lo suficientemente buena para él. Y eso, mis amigos, es una receta para el desastre en cualquier relación. No se trataba necesariamente de que Mert fuera un déspota o un controlador, sino más bien de una sutil competencia, de una necesidad inconsciente de destacar, que minaba la autoestima de Afra. Era como si Mert, sin querer, proyectara una sombra sobre ella, impidiéndole brillar con luz propia. No estoy diciendo que Mert sea una mala persona. Creo que simplemente no se dio cuenta del impacto que tenían sus palabras y sus acciones en Afra. Pero el caso es que con el tiempo, Afra empezó a sentirse cada vez más insegura y menos valorada en la relación. Y cuando una persona se siente así, es muy difícil que la relación pueda funcionar. Es como si una planta no recibiera suficiente luz solar, eventualmente se marchitará, por más que la riegues. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo muy importante, la importancia de la comunicación en una relación. No importa lo enamorados que estén, no importa lo perfectos que parezcan en las fotos de Instagram, si no son capaces de comunicarse de forma abierta y honesta, la relación está destinada al fracaso.
La comunicación no es solo hablar, es escuchar, es comprender, es ponerse en el lugar del otro. Es ser capaz de expresar tus necesidades y tus sentimientos sin miedo al juicio o al rechazo. Y parece que este fue uno de los grandes fallos de Mert y Afra. No supieron comunicarse de forma efectiva, no supieron expresar sus necesidades y sus sentimientos, y al final, la incomunicación terminó por dinamitar la relación. Tal vez Mert no entendía por qué Afra se sentía así, o tal vez Afra no sabía cómo explicarle a Mert lo que le estaba pasando. Sea cual sea el motivo, la falta de comunicación creó un muro entre ellos, un muro que se fue haciendo cada vez más alto y más difícil de escalar. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, con carreras en ascenso y muchas presiones externas. La industria del entretenimiento es implacable, exige mucho sacrificio y puede ser muy competitiva. Esto puede generar estrés y ansiedad, que inevitablemente se reflejan en la relación. Quizás Mert estaba tan enfocado en su trabajo que no tenía tiempo ni energía para dedicarle a Afra, o viceversa. Quizás ambos se sentían abrumados por la fama y la fortuna, y no sabían cómo lidiar con ello. Y para agregarle más leña al fuego, los rumores de infidelidad siempre estuvieron presentes. Aunque nunca se confirmó nada, las redes sociales se encargaron de alimentar las especulaciones. Cada vez que Mert era visto con otra mujer, o Afra con otro hombre, los fans saltaban con sus teorías conspirativas. Esto generaba desconfianza y celos, que envenenaban la relación desde adentro. Aunque no hubiera pruebas concretas de infidelidad, la duda ya estaba sembrada, y eso es suficiente para dañar cualquier vínculo. Ahora bien, quiero dejar claro que esto es solo mi interpretación de los hechos, basada en la información que he podido recopilar. No estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, ni que Mert sea el único culpable de la ruptura. En una relación siempre hay dos partes, y ambas tienen su parte de responsabilidad. Es fácil culpar a uno solo, pero la realidad es que la mayoría de las veces las cosas son mucho más complejas. Pero creo que es importante analizar este tipo de situaciones para aprender de ellas. Para entender que las relaciones no son perfectas, que requieren trabajo y esfuerzo, y que la comunicación es fundamental para que puedan funcionar. Y también para recordar que detrás de las fotos de Instagram y las apariencias perfectas, hay personas reales con sentimientos y problemas. Y volviendo al tema de Mert y Afra, creo que al final ambos se dieron cuenta de que estaban en caminos diferentes, de que tenían objetivos distintos, y de que la relación ya no les estaba aportando lo que necesitaban. Y en lugar de seguir alargando lo inevitable, decidieron tomar la difícil pero valiente decisión de separarse. A veces, lo más maduro que puedes hacer es reconocer que una relación no está funcionando y dejarla ir, por mucho que duela. Es mejor eso que seguir sufriendo y arrastrando una situación que no tiene futuro. No sé qué les deparará el futuro a cada uno de ellos. Pero espero que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y espero que aprendan de esta experiencia y que la utilicen para construir relaciones más sólidas y saludables en el futuro. Que aprendan a comunicarse mejor, a valorar sus propias necesidades y a elegir parejas que los complementen y los hagan crecer. Y también espero que la prensa y los fans les den el espacio que necesitan para sanar y seguir adelante. Es fácil juzgar y criticar, pero es importante recordar que son seres humanos y que merecen respeto y empatía. Dejemos que vivan sus vidas sin tanta presión y sin tantos rumores. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el drama de Mert y Afra. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas para entender mejor las dinámicas de las relaciones y para aprender de los errores de los demás. Y recuerden, mis chismosos, que el amor es un juego complejo con muchas reglas no escritas, y que no siempre gana el que parece más fuerte o más popular. Para recapitular brevemente, vimos que la ruptura de Mert y Afra no fue por una sola razón, sino por una combinación de factores incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus personalidades y objetivos, la falta de comunicación efectiva y los rumores de infidelidad. Y también vimos la importancia de la comunicación en una relación y cómo la falta de ella puede llevar al fracaso. Y lo más importante, vimos que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y problemas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Mert y Afra podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y cuéntenme, ¿han pasado por alguna situación similar en sus propias relaciones? ¿Qué aprendieron de ello? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que el próximo será aún más jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Cuídense mucho y recuerden que el drama está en todas partes, pero lo importante es mantener la calma y el buen humor. Adiós. Y recuerden, el chisme nos une. Hasta la próxima.